Psychomancer. James Cain, un joven dibujante y novelista gráfico independiente, navegaba por los confines más oscuros de la creatividad en un mundo donde las ideas se robaban y se comercializaban como bienes preciados. Su talento para crear historias visuales únicas lo había llevado a la cúspide del éxito, pero también había despertado los deseos más oscuros de aquellos que buscaban obtener fama y fortuna a cualquier precio. Armado con su agudo ingenio y su destreza en la deducción, Cain se convirtió en un detective clandestino de ideas, dedicado a descubrir a los ladrones intelectuales y exponer sus tramas oscuras. Con habilidades de visión remota, se adentraba en las profundidades de la realidad virtual, explorando los rincones más ocultos de la mente humana en busca de pistas y conexiones. Sin embargo, sus investigaciones lo llevaron a toparse con algo mucho más peligroso de lo que nunca hubiera imaginado. Pronto se vio envuelto en una conspiración que se extendía desde las sombras de la mafia hasta los más altos escalones del gobierno. La corrupción se entrelazaba en todos los niveles de la sociedad y James Cain estaba en el centro mismo de la tormenta. En su lucha por descubrir la verdad, Cain se convirtió en un objetivo de la mafia que buscaba silenciarlo a toda costa. La violencia estalló a su alrededor, atrapándolo en un juego mortal donde la supervivencia era solo un instante de suerte. Con cada paso que daba, su mente aguda y su creatividad eran puestos a prueba, mientras luchaba por descubrir la verdad detrás de los oscuros hilos que controlaban su mundo. Pero la mafia no se detuvo en sus intentos de eliminar a Cain. Sus enemigos, desesperados por acabar con él, recurrieron a una neurotoxina letal que lo dejó en un estado de vulnerabilidad y desesperanza. Fue entonces cuando los médicos corruptos, aparentemente dispuestos a salvarlo, lo sometieron a un tratamiento experimental que resultó ser una farsa cruel. La neurotoxina le robó sus dones, dejando a James Cain en un abismo de pérdida y confusión. Su memoria, meticulosamente borrada, se convirtió en un lienzo en blanco, mientras los conspiradores se aseguraban de que no quedara rastro de su existencia o de su lucha. Ahora, James Cain se encontraba en un punto de partida, una página en blanco en su propia vida. Sus habilidades y su identidad habían sido arrebatadas, dejándolo perdido en un laberinto de engaños y traiciones. En la sombra de su antigua existencia, el deseo de venganza se gestaba lentamente, alimentado por una sed de justicia que lo impulsaría a enfrentar los demonios que habían arrebatado su pasado. En el oscuro y futurista mundo de Cyber City, donde la tecnología y la corrupción caminaban de la mano, James Cain se enfrentaba a su propio renacimiento. Sería un viaje tortuoso, plagado de peligro y sacrificio, pero también una oportunidad para descubrir una nueva fuerza en sí mismo y emerger como un fugitivo resiliente en busca de respuestas y venganza. Inmerso en las sombras de la sociedad, James Cain se sumergió en la clandestinidad, utilizando sus escasos recursos y conexiones restantes para reconstruir los fragmentos de su pasado y desentrañar el laberinto de mentiras que lo había consumido. Los rincones más oscuros de la realidad virtual se convirtieron en su refugio, donde buscaba pistas ocultas y se enfrentaba a los demonios digitales que habían arruinado su vida. Con su instinto afilado y su capacidad para pensar de manera unilateral, Cain se abrió paso a través de una red de informantes y conspiradores, dejando un rastro de preguntas y temor a su paso. Sin embargo, cada paso adelante era acompañado por una sensación de vacío, una falta de identidad que lo atormentaba. ¿Quién era realmente y qué lo llevó a ser un objetivo tan valioso para aquellos en el poder? En su incansable búsqueda de la verdad, Cain descubrió una red de corrupción y manipulación gubernamental que se extendía mucho más allá de lo que jamás habría imaginado. La mafia estaba al servicio de una élite despiadada que utilizaba la tecnología y el control de la información para dominar y subyugar a la población.
El gobierno había perdido su propósito original, convirtiéndose en una marioneta de aquellos con agendas ocultas y codicia sin límites. Con cada revelación, la sed de venganza de Kane se avivaba, impulsándolo a desmantelar el sistema desde adentro. Utilizando su ingenio y habilidades de manipulación digital, comenzó a filtrar información incriminatoria, exponiendo a los responsables de la opresión y el engaño. Pero la lucha era desigual y cada movimiento era arriesgado. Los conspiradores se movían en las sombras, dispuestos a eliminar cualquier amenaza que se cruzara en su camino. En su gesta hacia la verdad, Kane encontró aliados inesperados. Hackers clandestinos, activistas suburbanos y aquellos que, como él, habían sido víctimas del sistema corrupto. Juntos, formaron una resistencia silenciosa dispuesta a enfrentarse al poder establecido y restaurar la justicia en un mundo distorsionado por la avaricia y la opresión. El enfrentamiento final se avecinaba, una batalla entre la oscuridad y la luz, la liberación y la sumisión. James Kane, marcado por su pasado pero impulsado por la necesidad de redención, estaba dispuesto a enfrentar su destino y desatar su ira justiciera sobre aquellos que habían intentado destruirlo. En el mundo futurista de Cyber City, donde la realidad y la virtualidad se entrelazan en una danza peligrosa, James Kane se convirtió en un antihéroe dispuesto a desafiar las reglas y a luchar contra la maquinaria corrupta del poder. En su camino hacia la venganza, descubrió su verdadera fuerza y la capacidad de renacer de las cenizas de su antigua vida, como un símbolo de resistencia en un mundo donde la verdad era un bien escaso y el poder estaba en manos equivocadas. En un enfrentamiento final cargado de tensión y peligro, James Kane se encontró cara a cara con el líder de la conspiración, un individuo siniestro que personificaba la corrupción y el abuso de poder. Debían encontrarse para un intercambio de datos, un chantaje. El lugar elegido para su encuentro fue un rascacielos abandonado, un símbolo desmoronado de la grandeza perdida de la humanidad. Las luces parpadeantes y el zumbido constante de la tecnología defectuosa crearon una atmósfera claustrofóbica mientras Kane y su némesis se observaban en silencio, cada uno consciente del significado de ese momento. La tensión en el aire era palpable, cargada de la energía de años de opresión y lucha. El líder de la conspiración, con una sonrisa cínica en el rostro, se burló de Kane por su pérdida de memoria y sus habilidades robadas. Pero lo que no esperaba era la resiliencia y la determinación que ardían en los ojos de Kane. Era la fuerza de un hombre que había sido privado de todo y había encontrado la voluntad de enfrentarse a su destino sin miedo. En un último acto de desesperación, el líder de la conspiración intentó subyugar a Kane con sus engaños y promesas de poder. Pero Kane, con una mezcla de ingenio y valentía, se negó a dejarse engañar. Había aprendido a confiar en su intuición y en la fuerza de su espíritu, y eso lo guió en ese momento crucial. En un enfrentamiento frenético y sin concesiones, Kane utilizó todas las habilidades que le quedaban para desenmascarar al líder y revelar la verdad ante los ojos del mundo. La conspiración quedó expuesta en toda su monstruosidad, y aquellos que habían perpetuado la opresión y el engaño fueron llevados ante la justicia. El precio que James Kane había pagado por su lucha era alto, y las secuelas de su encuentro final lo acompañarían para siempre. Sin embargo, en el corazón de esa oscuridad encontró una redención inesperada. Habiendo hackeado con gran dificultad por proximidad, el memotep de su enemigo. Descubierta la trampa, el líder corrupto trató de forcejear con Kane por tal de arrojarlo al vacío, pero lamentablemente fue él quien se precipitó a la muerte. A medida que el sistema corrupto se derrumbaba, se abría paso un nuevo amanecer de esperanza y libertad para aquellos que habían sido oprimidos.
En un último gesto de triunfo, Kane, ahora un símbolo de resistencia y fortaleza, se volvió hacia el horizonte, contemplando un mundo que estaba en proceso de transformación. A pesar de todas las dificultades y sacrificios, había prevalecido, recordándonos que incluso en los rincones más oscuros siempre hay un rayo de luz. La historia de James Cain, el dibujante y novelista gráfico independiente, se convirtió en una leyenda urbana, un cuento de valentía y perseverancia que se transmitía de generación en generación. Su lucha resonó en los corazones de muchos, inspirando a otros a desafiar la opresión y a luchar por la verdad y la justicia. Y así, en el mundo futurista de Cyber City, donde los límites entre la realidad y la virtualidad se desdibujaban, James Cain encontró su lugar en la historia, recordándonos que incluso en las peores circunstancias, el poder de la voluntad humana puede prevalecer. Su legado se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que se encontraban atrapados en las garras del poder corrupto y la manipulación. Aunque su memoria había sido borrada y sus dones robados, Cain encontró una nueva forma de expresión y resistencia con la tecnología cyborg. A través de su arte, canalizó su dolor y su ira hacia obras que capturaban la esencia de la lucha contra la opresión. Sus dibujos y novelas gráficas se convirtieron en testimonios visuales de una sociedad fracturada y en una llamada a la acción para aquellos dispuestos a enfrentarse al sistema. La fama de James Cain creció como un incendio imparable, extendiéndose por las calles y las redes de la ciudad. Sus obras se convirtieron en símbolos de la rebelión, inspirando a otros a alzarse contra la corrupción y a luchar por un mundo más justo. Aunque su nombre se había perdido en la nebulosa del olvido, su espíritu y su lucha quedaron grabados en el tejido mismo de la resistencia. Con el tiempo, James Cain se convirtió en una figura legendaria, un icono de la rebelión en un mundo controlado por los poderosos. Aunque su destino fue alterado y su memoria robada y borrada, su impacto en la sociedad fue inmortalizado. Su historia se convirtió en una advertencia para aquellos que intentaban manipular y controlar la creatividad y la libertad humana. En las calles oscuras y los rincones olvidados, la leyenda de James Cain perduró, susurrada entre hilos de voz y suspiros de aquellos que anhelaban un cambio. Su lucha y su sacrificio no fueron en vano, ya que sus acciones sembraron la semilla de la esperanza y la resistencia en el corazón de la humanidad. En el mundo distópico de Cyber City, donde la tecnología y la opresión se entrelazaban, James Cain se convirtió en un símbolo de la fuerza y la valentía que yacían en el núcleo de la humanidad. Aunque su historia pudiera parecer un eco en el vasto vacío del tiempo, su espíritu nunca sería olvidado, manteniéndose vivo en los corazones y las mentes de aquellos que luchaban por un mundo mejor. Y así, la historia de James Cain, el artista que perdió y encontró su voz en medio de la adversidad, se convirtió en una inspiración eterna para aquellos que se negaban a ser silenciados. Su legado trascendió las páginas de los libros y las pantallas de realidad virtual, perdurando como una llama que iluminaba el camino hacia la libertad y la justicia en un mundo donde la esperanza se encontraba en los márgenes más oscuros de la existencia.